Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Latidos del Campo. En esta ocasión aquí en el estudio de nuestra buena amiga Claudia Leonora. Nuestro estudio aquí, su casa, donde vamos a platicar de un personaje muy importante. Importante a nivel internacional en la literatura del siglo XVI y que después de tantos siglos sigue teniendo vigencia en muchas cosas. Una obra, un libro que vale la pena leer. En muchas escuelas lo utilizan, lo promueven, pero es pesado. Creo que no le están dando el contexto, ni la importancia, ni despertar a los chicos el interés de lo que viene ahí, lo que pueden encontrar, lo que pueden descubrir incluso desde la razón por la que se escribió ese libro, como una sátira o una burla a lo que se vivía en esa época en la sociedad medieval. Y estamos hablando del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra en dos etapas, una primera parte y una segunda parte. Un libro de verdad imperdible, que vale la pena incluso hacer el esfuerzo de leerlo en ese lenguaje antiguo para poder entender de verdad todas las parodias, todo el parafraseo que tiene en esas frases con significado oculto que hay que descifrar, que cuando lo traducen a otro idioma o al mismo castellano actual, cambian o sustituyen algunas palabras y ya no tienen el mismo sentido. Es muy importante de verdad leerlo como es. Sí, pues sí, claro, los cambios que se van teniendo porque nos van denotando la condición social y la personalidad de cada uno de los personajes, ¿no? En ese ambiente. El Quijote, amigo, ya lo hemos tratado en algún otro video, en muchos otros momentos. Ya hemos hablado de la importancia del Quijote en el aula, por ejemplo, de qué importante es rescatar esta pieza literaria. Pero a mí me gustaría, amigo, que hagamos una serie de videos donde vayamos retomando capítulos y bueno, pues que comencemos por el principio, ¿no? Que es el prólogo mismo y que desmenucemos cómo Cervantes desde el prólogo comienza ya con la creación del personaje y de su propio personaje, amigo. Sí, porque además de una u de otra forma, él busca un seudónimo para escribir. Ajá. Lee unas cartas y él busca y dice que su libro está basado en esas cartas de ese autor y esa obra de ese autor. Ahorita te digo cómo se llama. Sí, bueno, sí. Vamos a hablar un poquito sobre el prólogo, pero vamos a hablarlo como de manera general, ¿no? Realmente, ¿qué es el prólogo? Nosotros sabemos pues que al final el prólogo es un dispositivo, ¿no? Tecnológico en su momento, vamos a hablar, a decirlo así, que tiene una legitimización cultural. Es decir, quien escribe un libro pide a alguien que tenga un peso intelectual, un peso sobre escritura, que le apruebe escribiendo un prólogo sobre su propia obra, ¿no? Entonces realmente este prólogo tiene esta noción de ser como este horizonte interpretativo que nos va diciendo a los lectores hacia dónde o en qué contexto tenemos que analizar una obra. Pero tiene varias funciones, no solamente esta, ¿no? Este es un espacio donde de alguna manera también el autor del libro que invita al que le escribe el prólogo, pues se protege. Se protege porque al tener un texto que avala su obra, entonces ya tiene un cierto reconocimiento y una cierta protección, ¿no? Intelectual. Sí. Y bueno, entre más peso tenga quien escribe el prólogo, pues menos adversarios tendrá o habrá menos que se atrevan a contradecir o a contrariar el peso de la propia obra, porque ya alguien lo avaló previamente. Sí. Entonces, realmente el peso del prólogo también es un protector, como de futuros ataques que pueda llegar a tener una obra.
Y en el tiempo en el que Cervantes escribe su obra, pues obviamente tiene también esa connotación. Cervantes, como el genio que es, sabe, porque vamos a ver, Cervantes tiene 58 años y no ha triunfado aún literariamente. Ha escrito 2 o 3 obras que han tenido algún reconocimiento, que se llevaron a lo mejor a escena, pero realmente no ha tenido el éxito que él hubiese querido. Y como el más grande que estaba en ese momento era su enemigo acérrimo, tenía que hacer algo. Exactamente. Entonces, bueno, pues él no puede, obviamente Cervantes como hombre inteligente que es, y no le va a pedir el prólogo a su peor enemigo, pues él se da permiso y se da la autoridad de crear su propio prólogo. Es decir, comienza a romper las reglas cumpliéndolas, porque era, o sea, una tradición el prólogo. Era, y más en esa época, claro, que eran muy cuadrados en la estructura. Es la parte de un paratexto que no puede faltar. Sí. Y él cumple con la tradición, pero cumple con la tradición a su antojo, escribiendo y siendo él el propio autor de su texto. Y entonces aquí ya comienza la ironía con la que Cervantes comienza a manejar su obra. En realidad, el Quijote no comienza con esta frase que tenemos tan conocida, sí, en algún lugar de la Mancha. Si lo vemos bien, realmente comienza antes, comienza desde el prólogo. Porque para cuando nosotros llegamos ya a esta tan conocida frase, ya Cervantes nos dijo mucho. Sí. O sea, ya tenemos un recorrido, sí, en lo que es la ficción de la propia obra, ¿no? Entonces, por eso me parece que conocer el prólogo, pues es conocer la obra misma. Sí, incluso es lo que te puede enganchar para seguir leyendo lo demás, porque ahí encuentras todo ese interés, todas esas todos esos sueños, porque eran sueños que tenía, de aventura, pero en forma picaresca, en forma... él quiso en su momento ser caballero, pero pues no le alcanzó para llegar a ser caballero. Sin embargo, se burla de lo que valían en su momento o todo lo que idolatraban a los caballeros de su época, y él decía, pero pues son gentes normales. Sí, él utiliza otro personaje, o sea, Cervantes, en esto de la metacreación, Cervantes se construye a sí mismo como personaje. Sí. Y ahorita lo vamos a ver un poco más, lo vamos a ver más adelante. Cervantes construye el personaje de Alfonso Quijano, quien a su vez, o sea, Alfonso Quijano, el personaje de Cervantes, construye otro personaje. O sea, es la metacreación literaria dentro de la obra literaria, ¿no? Y bueno, yo creo que, regresando a esta parte, Cervantes, dentro de esta ironía que utiliza, toma conciencia, bueno, no la toma en ese momento, pero la desarrolla en la cuestión literaria, porque yo creo que consciente fue siempre. Una cosa que identifica a Cervantes es que es muy consciente de la realidad de una manera absolutamente contraria al personaje creado por Alfonso Quijano, que no es nada consciente de la realidad, ¿vale? Sin embargo, Cervantes sí es muy consciente de la realidad. Y en esa conciencia que tiene de la realidad, tiene muy consciente su posición social. Y sabe que él está en una posición marginal, que él no puede aspirar a que alguien de la élite le escriba un prólogo. Porque al momento que le escriban a él el prólogo, entonces quien se atreva a eso va a ser un acérrimo enemigo de la parte contraria, ¿no? Sí. En ese momento. Entonces él sabe y está consciente de esa posición marginal que tiene. Pero por eso, en este juego, él toma esa autoridad para escribir su propio prólogo. Y lo hace desde una trampa, como todo lo hace en el Quijote, de una trampa muy grande, que es esta como humildad con la que él escribe sobre su obra y sobre sí mismo.
Pero ojo, porque eso solo es una estrategia. Haz de cuenta, amigo, que si lo hablamos en términos coloquiales, eso de navegar con bandera, sí, pues eso era lo que hacía era Cervantes. Lo que estaba haciendo, sí. Cervantes navegaba con bandera. Cervantes toma la humildad, o esta humildad, decimos, como estrategia. En realidad es una modestia que él trabaja, asume y explica, pero es una modestia nada ingenua, porque nada en Cervantes es ingenuo. No, de hecho es yo creo que lo maravilloso de su obra, que él maneja el personaje como un ingenuo, pero siendo él todo lo contrario, completamente pensante y con premeditación, alevosía y ventaja, ¿eh? Sí, y fíjate que desde cómo comienza la narración del prólogo, nos va avisando qué necesita. Si nos apoyas y nos ayudas a leer, con mucho gusto. Aunque te voy a ir interrumpiendo, sí. ¿Vale? Prólogo. Desocupado lector, para empezar. Y ahí se dirige a alguien que está desocupado. Pero fíjate que aquí, qué padre que lo señalas, porque este desocupado no es el desocupado de no hacer nada. Que entendemos ahora contemporáneamente, ¿no? Así como de holgazán, sino que más bien se está dirigiendo a algo que tiene lugar para. O sea, está desocupado de prejuicios. O sea, es un lector que no tiene prejuicios, es un lector que no tiene la mente saturada. Y que en ese no tener la mente saturada está disponible. Fíjate y que está abierto. Exactamente, eso que dices es muy importante, y que está abierto. Sin juramento, me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir la orden de naturaleza que en ella cada cosa engendra su semejante. Pues claro, porque nadie podemos dar lo que no tenemos. Fíjate qué cosa más bonita y más tramposa, ¿no? Él nos está diciendo lo que él quisiera. Está como Sabina, que quería escribir la canción más bonita del mundo. Bueno, pues Cervantes quería un libro producto del entendimiento. Pero entonces se hace el pobrecito, el ningunito, y dice, pero ¿qué quieres tú? Si nadie puede hacer, ¿no? Si nadie puede engendrar algo más que lo que da su propio entendimiento. Y ahí nos está hablando con trampa, porque está dando a entender que pues ¿qué va a poder hacer? Y nos está otorgando la obra que ha permanecido, la obra que nos ha traído, la obra maestra que nos ha incorporado la novela moderna. Entonces, si quieres continuar. Sí, pero además nos está dando la capacidad de elección, porque él, pobrecito, ¿cómo? Pero te dice que cada cosa engendra su semejante. O sea que... Esto es como la IA que nos hablaba Eduardo, ¿sabes? Dependiendo del prompt, pues eso te va a entregar, ¿no? Efectivamente. Tú tienes el poder de decidir mucho del entendimiento o de interpretar lo que él está queriendo escribir. Y te deja esa libertad porque al final estamos jugando un poco con la filosofía, no interpretamos el mundo como es, diría alguno, sino como somos, ¿no? Y dice, y así, ¿qué podría engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno? Bien con quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y de contento. Fíjate, entonces, ¿cómo nos dice desocupado lector? O sea, tú que estás disponible,
tú que tienes espacio mental, tú que estás dispuesto a imaginar, entonces no quiere cualquier lector, quiere un lector con la imagen, con la mente abierta totalmente. Sí. Y después, en este juego que trae, él no destruye la tradición, ¿no? Lo que decíamos, él viene dialogando con esa tradición, pero viene dialogando con la tradición burlándose de ella, ¿no? Y esta aparente modestia la encubre totalmente, ¿no? Para desplazar, ¿no? Este fundamento del prestigio literario desde el pasado, que viene arrastrando el pasado a una creación individual. ¿Y a qué me refiero con esta creación individual? A que entonces comienza una narración donde él comienza a narrar quién es él y lo que ha vivido. Es decir, de alguna manera... fíjate, qué bonito y nuestro público, cómo en la primera parte del Quijote, en realidad Cervantes hace a un lado la autoría. No toma la autoría para sí. Él dice que él es un padrastro, que él no es el padre, ¿no? Y él, de alguna manera, dice que un tal Cid Hamete Berengeli es el padre. Ese fue el que se encontró y el cronista árabe es el culpable de todo esto que estoy haciendo, ¿no? Entonces, él no quiere esa recompensa para sí. Él no llama la atención para sí. Obviamente que esto tendrá varias circunstancias o varios porqués. Entre uno es que estaba la Inquisición dura, amigo. Sí. Y entonces vamos a ver, el Quijote nos habla de muchas cosas que no se podía hablar en la época porque la Inquisición iba por él. Iba censurado. Entonces, sí, él tenía que esconder el origen de lo escrito. Claro, temas que habló tan abiertamente en su obra como el suicidio, por ejemplo, y que en ese entonces estaba prohibido, ¿no? Porque era un pecado mortal. No podía literariamente hablar sobre suicidio, o sea, ni siquiera en ficción, ¿no? Estaba sancionado. Entonces, bueno, él utiliza a este cronista árabe, ¿no? Le da una voz y después utiliza al propio Quijote y utiliza al creador del Quijote. O sea, está haciendo toda una sinfonía de voces atrás de las que él se esconde. Él busca permanecer oculto. Pero ya después, en las novelas ejemplares, esto estamos hablando 1605, cuando hace el boom, ¿no? Y entonces tiene esta aceptación y da de qué hablar su obra. En 1603, en las novelas ejemplares, él sale absolutamente del anonimato. Y entonces él comienza a decir, esta historia la escribí yo. Aunque aquí en parte ya no lo está narrando. O sea, todo esto es una estrategia. Él empieza a hablar sobre quién es, ¿vale? Pero ya después hace él una afirmación absoluta en lo que son las historias ejemplares, las novelas ejemplares, sobre quién es él. Primero aquí renuncia, construye, y después, lo que diríamos ahora, y después construye este personaje público, que desde acá ya viene manejando. Sí. Desde aquí ya lo viene esbozando. Y entonces, en las novelas ejemplares, fíjate, lo dice aquí, dice, este que ves aquí, y empieza a hacer una descripción física, porque aquí hace una descripción más general y de vivencia. Sí. ¿Vale? Sí. Y acá dice, este que ves aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, de frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha 20 años que fueron de oro, o sea, que era rubio, ya nos está diciendo que era rubio, ¿no? Los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, pero no tiene sino 6, o sea, chimuelo. Y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. O sea, bello no era por ningún lado. O sea, era viejo, se está asimilando, ¿sí? Viejo y nada bien parecido, ¿no? Aunque sea dos o tres pinceladas. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, es decir, la piel, antes blanca que morena, y cargado de espaldas y no muy ligero de pies. O sea, ya el hombre está viejo, pero aquí se asume.
digo que es el rostro. Él no está diciendo soy yo, pero dice, digo, bueno, así le está diciendo, porque dice, que veis aquí. Dice, este es el autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha. Porque ya había una segunda parte. Y entonces ya no sabíamos quién, bueno, ya queda quién lo escribió, si Avellaneda, bueno, está firmado como tal Avellaneda, pero entonces ya se escribe la segunda parte apócrifa, ¿no? Ya la pirata. Dejan ahí de... Y entonces él ya tiene la necesidad de dejar muy claro quién es el verdadero autor. Sí. Y bueno, después comienza a hablar sobre sus vivencias, amigo, también ahí en esas novelas ejemplares, y dice, fue soldado muchos años, y le da continuidad a lo que tenemos aquí, y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades, es decir, ahí se le forjó ese carácter. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni expirar ver a los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra. Y ahí ya Carlo V, de feliz memoria. Es decir, después comienza él a describir, y este autor que estaba escondido en la primer parte, ya cuando publica las obras ejemplares, entonces ahora sí se exhibe. Se descara. Sí, claro, y bajo sus propias reglas. Él escribe sus defectos físicos, porque todos son una bola de defectos que él va enumerando, habla de sus desgracias, de la pérdida de su mano, de su cautiverio, pero construye una imagen muy precisa, amigo. La de un soldado valiente. ¿Así? ¿No? De un sobreviviente, un ganador. Sí. Un hombre que ha probado la adversidad, y termina el escritor legítimo. Ese soy yo, el que escribió el Quijote, la Galatea y el Quijote. Entonces aquí podemos de alguna manera interpretar cómo este acto, ¿no?, da paso a la modernidad y al concepto de autoría. Por eso decimos, es que el Quijote no empezó sola en un lugar de la Mancha. No. Comenzó desde antes, porque él ya tenía toda una estrategia para poderlo hacer, ¿no? El escritor entiende que no solo se produce el texto, sino que también él, fíjate, se produjo como figura pública, ¿no? Hablándolo en términos más modernos. Y que bueno, de alguna manera hay fíjate, lo que me gusta mucho es que hay una primera invisibilidad, pero que es totalmente estratégica, ¿no? Y que en la segunda etapa, él ya tiene una figura totalmente construida sobre su obra y sobre sí mismo, dándole continuidad a todo lo que ha escrito. Y creo que de alguna manera esta como vacilación, por llamarlo, no es una vacilación, pero entre la modestia y la afirmación, es como una coreografía muy cuidadita, es como un ir y venir, es como un chanceo, me imagino yo, como un chanceo. Que incluso lo pudiéramos tachar como de que fue una obra de tanteo. La primera parte, a ver qué dicen, a ver si la aceptan, a ver si no hay críticas, a ver si no me censura la iglesia, mis escritos, mis opiniones. Y después viene la parte donde dice, bueno, fue un éxito, me leyeron, me están reconociendo, hablan de la obra, pues ahora tengo que ya construir y sacar el escritor original. ¿Quién le escribió? Tengo que darlo a conocer. Pero así como fue tan hábil para hacer creer a la gente en un principio que él no era el escritor. Para protegerse un poco también, porque más bien él sí sabía que lo podían censurar. Claro. Y sí sabía que, bueno, que la misma Inquisición podía ir atrás de él. Y sabía con quién se estaba metiendo. O sea, sabía del poder que había. Además toca temas políticos, toma temas religiosos, de sociedad, de las cantinas y los burdeles, que pues no era algo se conocía que existían,
pero no era algo con lo que se vanagloriaran y presumieran en esas sociedades. No, y cosas que estaban abiertamente prohibidas, ¿no? Sí. Entonces dice, bueno, pues mira, alguien se encontró esos escritos, pero aparte de que se encontró esos escritos, otro alguien lo ha traducido, y entonces ni de lo que este dice, ni de lo que se traduce, yo soy responsable. Exacto. O sea, yo le pagué a cualquier cosa para que los tradujera, pero a mí no se me responsabiliza. No me consta. Ni por lo que este tradujo, ni por lo que dice aquel que dice el escrito. Entonces, pues de alguna manera muy ingeniosa se está deslindando. Por eso dice, él no es el padre, él es el padrastro. Dice, yo como padrastro de esta obra. Pero después ya más adelante, él que toma claro cuando ya ve que se hace la segunda parte del Quijote, la apócrifa, y que de alguna manera quiere... pues, ¿cómo decirlo? Pues destruir la imagen de los propios personajes, porque el hecho de que tomaran los personajes del Quijote no era nada fuera de lo común, es decir, cualquiera podía tomar, no había el concepto de autoría como lo tenemos ahora. Como lo tenemos actual. Ajá, entonces cualquiera podía tomar algunos personajes y a construir nuevas historias, pero realmente quien lo hace en el Quijote apócrifo, pues de alguna manera quiere destruir totalmente la imagen de los personajes. Y entonces pues él se apura obviamente a escribir su segunda parte y entonces a reconocer también la autoría pues de esas obras. Entonces la verdad es que fíjate, no hemos salido del prólogo y todo lo que nos da para hablar y para analizar Cervantes y la genialidad pues de un escritor de ese tamaño. Yo quiero proponerte, amigo, y también a ver a nuestros radioescuchas y a nuestros seguidores qué les parece. ¿Por qué no hablamos antes de que se termine el mes del amor y la amistad? Sí. Y ya que viene próximamente el mes de la mujer, ¿por qué no hablamos un poquito sobre este concepto del amor y de los roles femeninos en el amor dentro del Quijote? Ah, muy interesante. ¿No? Estaría muy interesante ver estos diferentes personajes femeninos, cómo se asumen y cómo se enfrentan a estas situaciones y líos amorosos en los que se les pudiera de alguna manera presentar. Pues es que tenemos a varios. Dulcinea del Toboso. La pastora Marcela. La parte que le corresponde, el del duque y la duquesa. Dorotea. Teresa Panza. Bueno, sí. Que también un personaje interesante, la esposa de Sancho. Lucinda. La condesa Trifaldi. Bueno. Entonces yo creo que podríamos sacar. Hay de dónde sacar. Sí, y bueno, me gustaría mucho, sobre todo por estos roles que las mujeres van asumiendo socialmente en este paradigma del amor. No sé, tomarlo por ahí. Pero pues bueno, escríbanos y díganos si les parece o qué tema dentro del Quijote podríamos abordar, porque es un tema que nos da para mucho. Sí, es un libro que aborda muchísimos temas de la sociedad antigua, de la sociedad actual. Léanlo, de verdad, es una muy buena invitación a que lean. Tenemos que volver a retomar la lectura y entender muchas de las cosas que pasan en este mundo por la lectura. Que tomemos esas enseñanzas, amigo. Muy bien. Pues bueno, pues entonces las esperamos aquí de hoy en noche, ¿te parece bien? De hoy en noche, con este tema tan interesante, aquí en Latidos del Campo. Síganos en el canal de YouTube, Latidos del Campo desde Querétaro. En Facebook estamos como Latidos del Campo. Y el canal de WhatsApp también se llama Latidos del Campo. Síganos y denos un like y háganos un comentario. ¿Qué les pareció? ¿Les gusta? ¿Y qué tema quisieran que platicáramos?